Hola a todas y a todos, ¿cómo les va en este martes que ya es momento de Despéjate con Clau? Yo soy Claudia Hernández García, soy matemática y trabajo en Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM. Y la charla que les voy a dar hoy, de lo que les voy a contar, es completamente distinto a lo que les he contado. Ya ven, aquí es el lugar en donde hacemos mucha experimentación. El fin de semana pasado o el antepasado me fui a dar una vuelta por el Museo Nacional de San Carlos, que está a punto de abrir, pero quiero contar qué fue lo que vi, qué fue lo que vi con mis ojos de matemática y mis ojos de comunicadora de la ciencia cuando estuve allá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si les parece, vamos a empezar y lo primero que quiero que veamos es esta imagen de la fachada del Museo Nacional de San Carlos. Es un edificio que se encuentra en la colonia tabacalera, al norte de la Ciudad de México, y es un edificio que antes era una fábrica de tabaco. De hecho, por eso a esa región se le llama colonia tabacalera, justo porque era en donde se producía el tabaco. Y bueno, no sé si ya estamos viendo la imagen del PowerPoint. Perfecto. Entonces, a ver, esta es la fachada del edificio y si ustedes, por ejemplo, tienen niños chiquitos y están parados enfrente, una cosa que es muy divertida, de verdad créanmelo, yo lo he hecho, es ponernos a ver las imágenes o las figuras geométricas que encuentran ahí. ¿De acuerdo? Encuentran cuadrados en las ventanas, pero las ventanas son rectangulares y también hay triángulos y hay círculos y hay un montón de figuras geométricas que las niñas, los niños más pequeños, más pequeñas, pueden empezar a identificar. Entonces se convierte como en un juego de, a ver, adivina o encuentra tal figura. A ver, estoy viendo una figura, ¿saben? Como cuando en los coches íbamos en la carretera y decían veo algo así. Bueno, entonces con sus hijas, con sus hijos, sobrinos, nietos, lo que ustedes quieran, pueden ir al museo, pueden agarrarse de la fachada y pueden jugar al veo, pero con figuras geométricas. Otra cosa que yo vi en la fachada del museo es que es una fachada muy simétrica. ¿De acuerdo? Hay una parte central que tiene estas cuatro, aquí está el mouse, estas cuatro, no sé cómo se llaman, estructuras, ¿de acuerdo? Y hacia la derecha o hacia la izquierda hay esa simetría. ¿De acuerdo? Entonces es un edificio en el que se puede jugar mucho con términos geométricos, con encontrar cosas geométricas. Déjenme pasar a la siguiente imagen porque lo que a mí más me emocionó es ya cuando estuve adentro, que esta es la imagen del patio y no crean que es un efecto de cámara, así es el patio, es un patio oval, es el único patio oval de hecho que había en la Nueva España, bueno ya no era Nueva España porque este edificio es un poco más reciente, pero se trata de un patio oval y aquí les traje también una imagen de cómo se ve desde arriba con Google Maps. Si se fijan, efectivamente no es una cuestión de un efecto de la fotografía, sino que es un patio oval. Si ustedes, por ejemplo, tienen alumnos, estudiantes que son un poquito más grandes, pueden jugar con o pueden hablar de las superficies cónicas, ¿no? A ver qué tanto esta imagen es una cónica o no. ¿Se parece a una elipse o no se parece a una elipse? ¿Pueden encontrar los focos de la elipse? En fin, hay como muchas cosas de las que se puede hablar cuando ya entramos a ver esos detalles. Y si se fijan, el patio también tiene esta misma propiedad de tener mucha simetría. Si ustedes se fijan, pueden agarrarse como una columna central y hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia donde vean, van a encontrar más columnas y las columnas son también similares de alguna manera, ¿no? Se pueden encontrar similitudes entre las de abajo y entre las de arriba. Las de arriba y las de abajo no son iguales, son estilos distintos, pero justo podemos también encontrar cosas en las que se parecen y cosas en las que no se parecen. Acuérdense, quienes me han seguido todos estos meses, ya estoy a punto de cumplir un año con el Despéjate con Clau, ¿lo pueden creer? Quienes me han seguido todos estos meses, pues saben que una de mis intenciones con
todos los martes que me pongo a platicar con ustedes, es justo empezar a ver a las matemáticas como una forma de ver el mundo, ¿sí? No nada más son sumas y restas, porque pues no lo son, y hay gente que somos matemáticos que nos cuesta mucho hacer las operaciones básicas. Incluso a mí, créanme, ya me ha pasado muchas veces que me equivoco, pero las matemáticas nos ayudan a ver cosas en donde aparentemente no hay nada que ver de matemáticas, ¿no? Aquí les decía, pueden encontrar figuras geométricas, pero también pueden encontrar relaciones. ¿Qué se parece? ¿Qué no se parece? ¿Qué cosa está más grande que otra cosa? ¿De acuerdo? Todo eso es hacer matemáticas, todo eso es parte del pensamiento matemático, que es justamente lo que es súper interesante de hacer comunicación de las matemáticas, justo compartir estas nuevas formas de ver el mundo con estos lentes matemáticos. Pero bueno, ya dentro del museo entré a la sala del arte medieval, el arte gótico, y me encontré con este retablo que está bien interesante, se llama el retablo de la Encarnación, y fue hecho en 1465 por un pintor español que se llamaba Pere Espalargués. Ajá. Y entonces, a ver, ¿qué tiene de matemáticas este retablo? Me van a decir ustedes. Pues miren, primero, yo les preguntaría, ¿de qué creen que trate o de qué va el retablo? ¿Cuál es el tema del retablo? ¿Qué es lo que ustedes harían para tratar de encontrar ese tema? Lo ven y tratan de encontrar una regularidad o un patrón. Por ejemplo, ahí si se fijan, en el centro aparece una virgen con un niño. A mí eso me suena, sobre todo a mí y a los que crecimos en la religión católica o que conocemos la religión católica, pues esta es la Virgen y este es el niño Jesús, ¿de acuerdo? Y acá está otra vez otra Virgen con un niño, entonces como que ya hay dos momentos del retablo, dos espacios del retablo en donde pareciera que el tema es la Virgen y Jesús. Ahí estamos encontrando coincidencias, ¿de acuerdo? Acá, si se sabe la historia de la vida de Jesús, este es el momento en el que le anuncia el ángel a la Virgen María que van a ser un heredero de Dios. ¿De acuerdo? Acá ya está, ya nació el niño, ya lo están adorando. Acá están los Reyes Magos, sí, que se celebran acá en México y en muchos países de habla hispana. Se celebra el 6 de enero, llevándole los regalos al niño. Y acá tenemos distintos momentos que también tienen que ver con la vida de Jesús. Quizá estos podrían ser los apóstoles o los ángeles. Aquí está Jesús y pues tiene sangre en las manos, entonces yo supondría que es cuando ya bajó de la cruz después de resucitar. Pero bueno, no vamos a tener una charla de la vida de Jesús, más bien todos estos elementos que yo acabo de señalar tienen un punto en común, Jesús, de alguna manera. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Insisto, con estas características que me da el pensamiento matemático, yo puedo abstraer la esencia de lo que estoy viendo y tratar de encontrar un patrón o una regularidad que me da oportunidad de decir, ok, todo esto, todas estas imágenes giran alrededor de un tema, Jesús, ¿sí? Y efectivamente, los historiadores del arte no me dejarán mentir, es un retablo que está dedicado a eso, ¿sí? Ahora, en cuanto a ver en qué coinciden las imágenes y en qué no coinciden las imágenes, también podemos encontrar, les decía como hace ratito, discrepancias. Por ejemplo, si se fijan, aquí está Jesús, bueno, es el Hijo de Dios, según la tradición judeocristiana, y entonces si se fijan, en la cabeza tiene como una aureola, pero también está este personaje de acá y si se fijan de este lado, también los personajes tienen aureolas, y acá también, y por acá también, y por acá también. Bueno, los Reyes Magos no, porque ellos eran reyes y magos, entonces tienen sus coronas, pero si se fijan, todos o casi todos los personajes tienen una aureola, menos esta chica de aquí. Ya sé que se ve súper chiquito, aquí hay una ampliación, ¿sí? ¿Por qué esta persona no tiene una aureola? Y si se fijan, acá tampoco tienen una aureola, ¿de acuerdo? Antes de que existiera la perspectiva, ahorita voy a ir ahí, o antes de que la perspectiva se desarrollara y se aplicara en el arte, lo que hacían los pintores era representar las imágenes de las personas dependiendo de su jerarquía.
¿de acuerdo? Por ejemplo, otra vez viendo el retablo completo, aquí le estamos dando una jerarquía principal a la imagen de la Virgen María y que está cargando al niño, porque se trata de un personaje que es relevante, ¿sí? Se les daba la jerarquía a través del tamaño que usaban para representarlos en la pintura, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos a dos personas que no tienen aureola, que están en una jerarquía, digamos, menor, seguramente eran personas que vivían en el lugar, seres humanos, no entes divinos, pero está esta otra chica que no tiene aureola y que sí tiene la misma jerarquía de tamaño o de imagen que José y María. ¿Por qué? Eso es algo que yo vi y me di cuenta, dije, algo tiene que estar detrás de eso, ¿no? Como que, insisto, las matemáticas sirven para hacerse preguntas que luego se pueden contestar o no se pueden contestar. A veces sí, a veces no. Pero bueno, ¿qué pasa con esta chica? Entonces yo pregunté y el curador del museo me decía, es que es muy probable que esta mujer fuera o una donadora, que literalmente apoyó a que se hiciera con dinero este cuadro, o a lo mejor es la persona que pidió que se hiciera, ¿de acuerdo? Entonces una manera de darle o de integrarla en el cuadro es justamente integrándola, dándole la misma jerarquía que todas las demás imágenes, aunque no tenga aureola, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es una de las primeras cosas, insisto, podemos encontrar similitudes, diferencias y eso nos ayuda a encontrar o a tratar de establecer preguntas que, insisto, se pueden contestar o no. Entonces, a ver, ¿qué más vi en el retablo? ¿Sí? Ya ven, yo soy geómetra de corazón y entonces empecé a ver y dije, a ver, ¿qué hay de un lado, del otro? ¿Cómo puedo identificar? ¿Qué puedo identificar que sea relevante matemáticamente hablando? ¿De acuerdo? Y entonces es casi obvio que lo primero que salta a la vista es la simetría que tiene el retablo, ¿de acuerdo? Yo tracé aquí una línea vertical amarilla y esta línea vertical tiene la característica de que separa justo a la mitad el retablo. Y si se fijan, lo que hay del lado derecho también está del lado izquierdo. Sí, podemos hacerlo casi uno por uno o podemos simplemente se los dejo a la imaginación y luego ustedes pueden hacer el ejercicio, lo pueden hacer ustedes o con sus estudiantes si es que los tienen y a ver, ¿qué es lo que veo aquí? Aquí tengo ya ven que siempre me distraigo, pero no importa, porque de todas maneras agarro el hilo. Ustedes tranquilos y yo también, ¿ok? Entonces tenemos esta línea vertical y si se fijan, esa línea vertical divide en dos a esta figura que está hasta arriba del retablo, pero también hace que esta tenga una imagen refleja del otro lado, ¿de acuerdo? De hecho, este retablo completo tiene simetría axial. ¿Qué significa la simetría axial? Que hay un eje, en este caso es un eje vertical, que divide a la imagen en dos imágenes que son reflejas o son iguales, ¿de acuerdo? Lo que hay de un lado, lo hay del otro. ¿De acuerdo? No es tan preciso en cuanto a las imágenes, porque bueno, aquí tenemos a la Virgen, al Niño y a los Reyes Magos, y acá tenemos a la Virgen, al Niño y a la Mecenas, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, incluso aunque no se trate de la imagen igual, idéntica, podemos encontrar esa relación. Insisto, María, José, el Niño, María, José, el Niño, la Mecenas y los reyes que le traen regalo al niño. De alguna manera podemos encontrar una similitud o una relación que hay entre una cosa y otra que es simétrica. Y bueno, me voy a detener un poquito aquí porque ya llegó, mire, es que estamos aquí en Ciudad Universitaria y hay un caos, pero ya llegó. Mire, es Mireida Velázquez, es que como la quiero mucho, entonces le digo, como siempre le digo, pero bueno, Mireida Velázquez, ella es la directora del Museo Nacional de San Carlos, es historiadora del arte y ella fue la que tuvo la grandiosa idea de que hiciéramos esta transmisión conjunta, porque bueno, así como ella y yo somos amigas, pues Universum y el Museo de San Carlos son amigos, entonces los amigos se comparten y se platican cosas. Mira, qué bueno que viniste, muchas gracias.
No, pues muchas gracias, Clau. Yo estoy feliz de estar en Universum, un museo al que le tengo muchísimo cariño, también a la universidad, y aprovechando la amistad que hay entre nosotros y entre nuestros equipos, decidimos entre ambos equipos hacer un proyecto muy divertido, creo yo, y muy, sobre todo, en un sentido colaborativo, es decir, esta Semana de la Ciencia que vamos a estar publicando en las redes sociales de ambos museos. Vamos a estar publicando diferentes cápsulas, intervenciones, posteos, etcétera, en los cuales vamos a hablar de la relación histórica entre las diferentes disciplinas y entre los diferentes conocimientos humanos, en este caso la ciencia y el arte, y vamos a ver esta retroalimentación que ha permitido, sobre todo al arte, llegar a una serie de conclusiones que tal vez para nosotros son evidentes, pero que son de los grandes avances de la óptica, de la perspectiva, etcétera, y son de los cuales Clau nos va a estar hablando el día de hoy. Y para ello tomó como punto de referencia en esta ocasión una de las piezas más emblemáticas del Museo Nacional de San Carlos, que es el retablo de la Encarnación, esta obra que forma parte de nuestra colección de gótico, que para quienes no la conozcan, esta va a ser una bonita oportunidad para que la puedan ver, y también a partir del 20 de marzo podrán visitarla nuevamente en el Museo Nacional de San Carlos. Entonces, pues bueno, simplemente agradecer a Claudia, a todo el equipo de Universum, a su responsable ejecutiva, María Emilia Beller, que también nos hizo el favor de, o como amigos todos nosotros, de tomar esta iniciativa con muchísimo gusto y cariño, y pues gracias por tenernos por acá. ¿No? ¿De qué? Antes, miren, ya ven, cuando tenemos perspectivas distintas, entonces el conocimiento se amplía. Yo no sabía que esta pieza era tan significativa para el museo, pero miren, qué bien, yo simplemente iba con mis ojos matemáticos y dije, voy a ver qué encuentro ahí, y miren, ahí vamos. Claro, pero también en esa otra perspectiva, la de la historia del arte, solamente unos datos muy sencillos para que podamos seguir conociendo la perspectiva matemática de Claudia. Esta pieza es de 1465, es del pintor catalán Pérez Pallargues, que, bueno, esta pieza está en el Museo Nacional de San Carlos desde la década de los 70, fue una donación que llegó al museo por parte de la Secretaría de Hacienda, y una cosa fundamental a nivel estilístico es que representa todos los avances o todos los cambios que se presentan en la pintura y en el arte en general a partir de este periodo que fue denominado como gótico. Si ustedes ven, Clau ya trazó una línea que separa el retablo y que nos muestra justamente la simetría que hay en la pieza, pero para nosotros era muy importante esta organización que tiene el relato pictórico, es decir, hay digamos, un relato que es de manera descendente y que va dividiendo la pieza en diferentes partes. En este caso, en calles, como ustedes pueden ver, hay esta separación, una división de relatos que nos van a permitir ver diferentes momentos de la vida de Jesús. Ese es el relato central, y por eso la imagen de la Virgen María con el niño es la que va a llevar nuestra mirada al centro de la pieza. Sin embargo, el relato se va a ir separando en diferentes episodios de la vida de Jesús, como son la presentación de Jesús, la adoración de los reyes, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ese relato, cómo se va desarrollando, y al final, en la parte más baja del retablo, vamos a poder ver esta otra parte del relato, que es la predela, ¿no? Y ahí vamos a ver también estos diferentes capítulos de la vida de Jesús, que creo que lo que nos van a permitir es organizar nuestra mirada de una manera distinta. Algo también fundamental para nosotros es la manera en que el pintor trabajó, es decir, si ustedes se dan cuenta, y eso lo va a tratar Claudia con mucho más detalle, si ustedes se dan cuenta, hay otro sentido de la perspectiva, por llamarlo de alguna manera. Hay una manera distinta de organizar los planos.
Y también hay una manera distinta de resolver las figuras. Por ejemplo, aquí no vamos a ver volumen. Las figuras son planimétricas porque todavía no hemos llegado a ese momento de la historia del arte en el que la óptica va a permitir organizar la mirada a través de diferentes planos y de la perspectiva. ¿No? Que creo que eso va a ser fundamental en el Renacimiento. Claro, exacto, un poquito más adelante. Apenas estamos en 1465. Todavía nos faltan unos añitos para llegar al Renacimiento. Pero si se fijan, algo que está muy interesante es que Mireida está hablando desde la historia del arte, yo estoy hablando desde las matemáticas, y de alguna manera ambas estamos hablando de cómo estas dos disciplinas que aparentemente son tan distintas nos ayudan a estructurar lo que estamos viendo. Y al pintor o a la pintora, si es que hubiera pintoras de esa época, no había muchas, ¿verdad? No había muchas, no había muchas, pero finalmente a estos personajes les ayudaba a estructurar lo que querían decir con esta obra, ¿de acuerdo? Con sus obras, con sus pinturas, ¿sí? Entonces, si te parece, mira, déjame seguir avanzando. Adelante. Gracias, yo les había quedado a deber todo lo que tenía que ver con la historia del arte del retablo, pero miren, ahí vamos. Dos cabezas siempre son mucho más interesantes que una. Entonces, bueno, yo les decía, tenemos este eje que divide a la imagen en dos imágenes simétricas de alguna manera, reflejas, y acá, por ejemplo, me estaba fijando, bueno, ok, si yo trazo esta línea vertical, entonces sí voy a encontrar un elemento y el otro que se acompaña. Pero ¿qué pasa si yo me fijo no en todo el retablo, sino en una pieza? Y aquí tracé este rectángulo, y este rectángulo también me deja ver que hay una cierta simetría, y también es una simetría axial, y también es vertical el eje. ¿De acuerdo? Esta pieza no es chiquita, no crean. No traigo una foto de que tomé de la sala, pero mide 2.84 por 3.30, o sea, bastante imponente. Además está, imagínense, entrando, hay una pared blanca al fondo y está esta pieza así magnánime, preciosa. De verdad, ahora que abran San Carlos, vayan a verla porque vale muchísimo la pena. ¿De acuerdo? Y entonces les decía, aquí está, otra vez vemos esta pieza al centro que se divide en dos y que más o menos la estructura de la derecha se parece a la de la izquierda, y podemos ver que a un lado hay dos imágenes y al otro hay dos imágenes. Podemos ver estas estructuras semicirculares que se repiten de ambos lados. En fin, de alguna manera también se está rescatando esa simetría que les contaba hace un momentito, ¿de acuerdo? Vamos a la que sigue. Les digo que yo fui con ojos de matemática. Y entonces me pregunté, a ver, ¿cómo están distribuidas esas escenas o el espacio que se le dio a esas escenas para representarse? Y me di cuenta que si me fijo nada más como en donde está la imagen, lo que voy a tener es algo muy cuadrado, como lo que tengo acá abajo en la predela. Eso es algo que también aprendí ahora que fui a San Carlos, que esta parte de abajo se llama predela. Apréndansela, porque siempre está muy padre tener estas palabras rimbombantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me fijo nada más en estos espacios en donde está la imagen, digamos, es muy cuadrado. Pero si yo me fijo desde donde empieza la zona hasta abajo, en este caso, o el retablo completo hasta abajo, lo que voy a obtener son dos rectángulos, y son dos rectángulos que se parecen mucho a un rectángulo áureo. Alguna vez ya les conté de la proporción áurea. De hecho, en nuestra cuenta de Universum acabamos de compartir justamente ese video que tiene que ver con la proporción áurea, porque aparece en el arte, bueno, hasta debajo de las piedras que ni se pintan, ¿no? ¿Y cómo sé que esto es un rectángulo áureo o casi? Ay, ya perdí el mouse. Si yo me fijo en esta línea vertical, esta línea completa mide una cierta cantidad, ¿de acuerdo? Dependiendo de las resoluciones de sus monitores y de si están viendo el retablo en sí, esta línea completa tiene una longitud. Si ustedes dividen esta longitud entre la longitud de este área, en esta longitud del lado del rectángulo ¿ven cómo me distraigo? La longitud larga entre la longitud menos larga, pero no la chiquita, así, bien específica, van a obtener más o menos 1.70.
la proporción áurea o la razón áurea o el número phi, como se le llama, es 1.62. Entonces, hagan esa división, si quieren, hagan una captura de pantalla y bájenla y vean que sí, no les estoy diciendo mentiras. Y lo mismo pasa con esta. Otra vez, tenemos que dividir el lado largo entre el lado medio, digamos, y les va a salir otra vez alrededor de 1.7, ¿sí? Entonces aquí también está la proporción áurea, no la proporción áurea en términos de cómo están representadas las imágenes, porque, como decía, mire, no se trata aquí de reflejar la realidad tal cual la vemos, sino de contar una historia a través de estos episodios, estas escenas que pasan alrededor de la vida de Jesús. No sé si te ocurre algo más, mire. Sí, algo importante es, creo que eso lo habíamos platicado tú y yo, que no nada más se va organizando el relato, se va organizando la mirada a partir de esta división de la obra, es que el pintor propone justamente un relato que nos permite ir yendo por episodios distintos. Y algo interesante era justamente que en ese momento de la historia, estamos hablando de la Edad Media, el gótico, si ustedes no lo sabían, o si lo sabían, el gótico va del siglo XII al siglo XV. Entonces, durante este periodo, lo que vemos, por ejemplo, en esta pintura, son ciertas formas de representar. En el caso de la perspectiva, por decirlo de alguna manera, vamos a ver que lo que está más lejos lo van a representar pequeño, y lo que se supone que está más cercano a nuestra mirada es lo que se va a representar más grande. Esa es la solución, digamos, sencilla que se encuentra para la representación de los diferentes planos. Después, con el Renacimiento, va a cambiar esta manera de solucionar las cosas. Otra cosa también muy interesante es, si ustedes se dan cuenta, el dorado de la pieza es también uno de los trabajos más complejos que se están realizando en ese momento. El poder recubrir la madera con diferentes láminas de oro, eso hace que esta pieza sea de un valor incalculable, no nada más a nivel histórico y artístico, sino también, pues bueno, material, por decirlo de alguna manera. Otro de los avances interesantes, o una de las características del gótico en este sentido, es la solución que tiene el pintor, digamos, el formato que utiliza y el material que va a utilizar. Esto es un óleo sobre tabla, es decir, para nosotros es de suma importancia, después de tantos siglos de que esta obra fue creada, es de suma importancia tener en consideración que se trata de una pieza que está en tabla, porque, como ustedes saben, la tabla o los materiales van transformándose con el paso del tiempo, y las tablas se van abriendo, y lo que va pasando es que botan la pintura. O sea, la pintura se va desprendiendo si no hubiera condiciones ideales para la conservación de esta pieza. Entonces, eso es todavía un plus para nosotros en la obra, es decir, está en muy buenas condiciones a pesar de los siglos que tiene de haber sido realizada. Y esta pieza es uno de los únicos retablos góticos que existen en América Latina. Es el segundo, son dos en México, y esta es una de las pocas piezas entonces en América Latina. Entonces hay una doble valor para que nos puedan visitar y puedan comparar o poner en discusión lo que nos está contando Claudia. Muy bien, mira qué interesante. Si no creen que las pinturas que no se tratan con cuidado se maltratan, un día busquen en internet La Última Cena de Leonardo da Vinci. Esa no está sobre madera, está sobre cemento, concreto, directamente pintado en la pared en una iglesia en Italia, y bueno, está toda descarapelada porque justo cuando no se le da el mantenimiento apropiado, pues las piezas se van perdiendo, se van desvaneciendo en el tiempo, literalmente. Exacto. Y si ustedes, a lo mejor estas imágenes no le hacen el honor que la pieza merece, los rojos son vibrantes y los azules y los verdes, es una pieza muy linda, se pueden pasar horas y horas ahí. Déjenme seguir adelante, porque si no, déjenme ver qué hora es. Estamos muy bien de tiempo. Hoy vamos a ser un poco más extensos porque es un día especial. Entonces, a ver, yo vi ya la simetría, vi la proporción áurea, pero me fijé
porque soy muy observadora y además me quedaba más o menos a la altura de los ojos, la predela. Me fijé en esta parte central que tiene a Jesús, 2 personas alrededor, pero no se alcanza a ver aquí en medio, hay unos dados, que miren, aquí está. Están por acá, ya un poquito más grande. A ver, si yo les digo, ¿cómo ven esos dados? Ustedes me van a decir, pues están chuecos, y pues sí, están chuecos, esa es la realidad, ¿sí? Como decía, mire, ya se empezaban a hacer unos primeros esfuerzos para aplicar la perspectiva. La perspectiva es cómo puedo, desde el punto de vista del observador, representar en un lienzo plano lo que está en un mundo de 3 dimensiones. Ya les he contado en otras ocasiones que, bueno, hay que hacer una reinterpretación de eso que estamos viendo para poderlo plasmar en el papel, y aunque se hacen esfuerzos muy loables, pues no acaban de cuajar, porque justo estaba en el proceso de la experimentación. Si se fijan en el retablo, ya sé que se ve súper chiquilín, pero en esta parte de acá se empieza a ver como estas líneas horizontales de alguna manera como que convergen, se unen por allá en algún lado, pero bueno, no les sale muy bien. ¿Qué pasa o cómo se verían estos dados si estuvieran bien dibujados? Y pues me di a la tarea a dibujarlos. Más o menos se tendrían que ver así, ¿de acuerdo? Lo que yo hice para reconstruir estos dados es simplemente fijarme en esta esquina. En el caso de los 3 dados me fijé en esta esquina, y lo que hice fue trazar las líneas sobre las líneas del dado original, y simplemente tracé las líneas paralelas que van a completar el resto de los dados. No las rellené, los dejé así para justo ver estas diferencias que se hacen entre las líneas originales y las líneas de los dados, ¿de acuerdo? Aquí tengo uno. Acuérdense que a mí me gusta siempre hacer cosas de papel. Un día les enseño a hacer este dado, porque ahorita lo que les quiero mostrar es que otra cosa que yo vi, porque claro, las matemáticas, los juegos de azar tienen un montón que ver. Me fijé que miren, aquí está mi dado 1 y tiene el número 1 aquí, y tiene el número 3 acá y el 4 acá arriba. Y aquí está el 5, el 2 y el 6, y aquí está el 5, el 3 y el 2. Si yo llevara esos dados, además de que no rodarían muy bien seguramente, bueno, los dados no ruedan, pero no se moverían tan bien. Si yo llevo estos dados a Las Vegas, seguramente me corretean con un arma. ¿Por qué? Porque no están bien hechos. Me van a decir, ¿cómo? ¿A poco los dados tienen una manera de hacerse? Y pues la verdad es que sí, miren, aquí tengo un dado que hice de papel, ¿sí? Y para hacer un dado hay una regla. En una de las caras vamos a poner uno de los puntos, ¿de acuerdo? En cualquier cara da igual, porque finalmente cuando estamos viendo un cubo, pues las caras de los cubos todas son iguales. Entonces el 1 se pone en donde uno quiera. El 2 y el 3, pues básicamente también se pueden poner en donde uno quiera. Yo lo voy a poner aquí. Aquí, miren, ya tengo el número 2. Y acá arriba voy a poner el número 3. 1, 2, 3. Si se fijan, aquí está, si se alcanza a ver bien. Si no, me reclaman y me dicen, mándenme un mensajito y me avisan que no se ve bien. Entonces tengo el 1, tengo el 2 y tengo el 3. ¿Por qué nada más puse el 1 y el 2 y el 3? Todos los dados tienen la característica de que las caras opuestas suman 7. Entonces, si yo tengo el 1 en esta cara, la cara opuesta, que es esta de acá, tiene que tener el número 6. Y aquí está. Aquí tengo la cara marcada con el número 2, entonces acá tiene que ir el número 5. ¿Ven? Esas sumas sí me salen, con esas no me equivoco. Aquí está el 3 y entonces acá voy a poner el número 4, ¿de acuerdo? Y entonces ya tengo un dado que es como cualquier dado, ¿sí? Venía de camino y se me perdió el dado, así lo saqué para enseñarles uno bien hecho y pues no sé dónde lo dejé, seguramente se cayó abajo del coche, del asiento del coche, pero bueno, créanme, agarren los dados de su Monopoly o sus juegos que tengan por ahí y van a ver que las caras opuestas suman 7. Entonces, bueno, a estos dados medievales, pues no nada más les falló un poco la perspectiva, también les falló cómo acomodar los números en las caras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Vamos a lo que sigue.
Ay, es que además, les digo, yo iba bien emocionada, iba buscando a ver qué me podía encontrar que me gustara y todo me gustó, pero empezaba a ver como muchas cosas similares. Hay un retablo al lado del de la Encarnación que también tiene unos dados y también están mal dibujados, pero tampoco me voy a dedicar a hablar de los dados mal hechos de la época medieval, ¿no? Entonces, bueno, adelantándome un poquito en el tiempo, 400 años y pico, me encontré con esta pieza que está justo a la salida de la sala donde está el retablo, ¿sí? Es una pieza que se llama Arlequín de Jean Perrault, que fue un pintor ruso, sí, ¿verdad? ¿No me estoy equivocando? ¿Ruso? Francés. Francés, ah, claro, pues es que Perrault. Entonces es Perrault y es francés. Ok, era francés. Y entonces este señor utilizó esta forma más matemática o más precisa de trazar estos dados y finalmente pues vemos esta imagen del arlequín sentada encima de estos dados, ¿sí? Y ¿se acuerdan que les decía de la perspectiva? Aquí ya se ve más grande, ¿ven? No las iba a dejar con la curiosidad. Si se fijan, cuando ustedes ven este dado es un cubo y es un cubo que está en perspectiva. ¿Qué significa que está en perspectiva? Que yo puedo ver la parte de enfrente, que es la parte más cercana, y hacia atrás se van haciendo las cosas más pequeñas, como nos decía Mire hace un momento. Y entonces, si se fijan en esta parte del retablo, que es cuando el ángel le anuncia a María que Jesús viene en camino, trataron de hacer eso de alguna manera, ¿sí? Trataron de tener esta línea central, que es la que está más cerca del pintor y que lo quiso plasmar aquí, y cómo se va alejando hacia atrás, ¿de acuerdo? Pero no acaba de cuajar bien la idea, o sea, ya empieza a haber estos intentos, pero no acaban de estar completamente bien desarrollados, y me voy para acá. Decía Mireida hace un momentito, las cosas más grandes se ponían enfrente y hacia atrás, lo que se veía más lejos, se hacía más chico. Pero de alguna manera, insisto, como lo acabo de decir ya 25 veces, no acababa de cuajar esta idea. Si se fijan, aquí se ven unos monigotes súper gigantes y un castillo que sí se ve que está a lo lejos, pero ¿es a lo lejos o es como hacia arriba? La forma en que está trazada este camino sinuoso, que no se va alejando de mi punto de vista, de mi ojo, sino que va como subiendo, hace que el cuadro se vea desproporcionado, ¿sí? Y entonces yo seguía caminando y de repente llegué a los lugares a donde están los secretos más ocultos y nos topamos con este otro cuadro, que es maravilloso. Es un cuadro de 1897, de hecho son 6 años de El Arlequín que les acabo de enseñar y 400 y pico de el retablo que está acá. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de que está súper. Yo estaba enamorada y por más, o sea, lo he visto y lo veo y se me ocurren 20 más cosas de qué hablar. Pero cuéntanos un poquito. Pues algo súper sencillo, aquí creo que es lo que tú vas a hablar. Ya podemos ver como el realismo, esta necesidad de representar en el lienzo lo que está viendo el ojo, ya es parte del lenguaje artístico. O sea, ya hay como una exigencia a los pintores de poder reproducir la naturaleza tal cual la vemos. Después, en los siguientes años, vamos a ver que las escuelas de vanguardia van a ir rompiendo con esta exigencia. Sin embargo, aquí el pintor nos ofrece un paisaje en el cual podemos ver todos los elementos naturales como los encontramos realmente en nuestra vida cotidiana, digamos, en la naturaleza, por decirlo de alguna manera. No hay esta distorsión de ningún elemento, sino que hay una necesidad o un ejercicio importante por representar las cosas tal cual las vemos. Y aquí vamos a ver cómo ya existe el volumen, ya existe la perspectiva, vamos a ver cómo la luz de la luna va a poder darnos el fondo del mar separado del paisaje con montañas que vemos hacia
más lejano, digamos. Entonces vamos a ver cómo la luna nos va a permitir organizar nuestra mirada y nos va a permitir hablar de diferentes planos en la pieza. Esto es como el momento final, la transición hacia las vanguardias del siglo XX. Toda la escuela española está en esta parte realista, que creo que fue muy rica en España. Sin embargo, ya en Francia están las vanguardias dando otra perspectiva de cómo pintar la naturaleza. En este caso, por ejemplo, si comparamos con el impresionismo, vamos a ver cómo la luz, por ejemplo, el uso de la luz y de diferentes tonalidades del día va a ser uno de los grandes avances de la escuela impresionista. Y aquí vamos a ver también cómo se comienza a distorsionar, o sea, no es una necesidad de representar la naturaleza tal cual la vemos, sino de representarla, por ejemplo, a través de sus efectos lumínicos. Y aquí vamos a ver cómo la luz de la luna nos va a dar justamente esa idea de nostalgia también, o sea, también se alude a los sentimientos, no nada más a la realidad, sino a los sentimientos, a las sensaciones, a la percepción, y eso va a ser algo también bastante interesante en esta pintura de finales del siglo XIX. De finales del siglo XIX, se llama Efecto de Luna en Bayona de Vigo. Bayona es una región de Galicia, en España, y el autor es Guillermo Gómez Gil, no Gil Guillermo Gómez, lo escribí al revés, pero bueno, este personaje, ahora, esperen, algo que se me hacía bien importante decir. Si se fijan, hablé de un catalán primero y luego del francés que yo pensé que era ruso y además de que también es español. ¿Por qué puros hombres europeos? Pues porque el museo está especializado en arte europeo. Entonces se van a encontrar un montón de cosas y todo de Europa. Acuérdense que también esto se los he contado, siempre las matemáticas nos ayudan a de alguna manera categorizar o acotar lo que queremos enseñar. Entonces este museo está restringido porque así está decidido a el arte europeo que va desde el siglo XV al siglo XX. Del siglo XIV a principios del siglo XX. Sin embargo, también tenemos una parte muy interesante de pintura mexicana, la que está vinculada con la Academia de San Carlos, alumnos y profesores de la Academia de San Carlos. Algo importante, ya que mencionaste la colección del museo, Clau, es decir, que esta colección fue conformada con la idea de poder ayudar a los alumnos de la Academia de San Carlos a educarse. Es decir, muchos hacían estos viajes a Europa para ir a museos, a otras academias o a talleres de artistas específicamente y poder ahí finalizar o fortalecer su educación. Sin embargo, había otros que no podían viajar porque las becas no alcanzaban para todos y ellos concluían o afianzaban su educación en México. Entonces, en este proceso también de formación, los alumnos tenían que estar en contacto con las grandes obras, así se le consideraban las grandes obras del arte europeo, y una manera de poder lograrlo era copiarlas. Entonces, un ejercicio importante para la Academia de San Carlos eran las copias de los grandes maestros. Y por eso, durante el siglo XIX, la adquisición de obra por parte del Estado mexicano estuvo encaminada a traer todas estas piezas de diferentes escuelas y regiones de Europa que permitieran a los alumnos poder consolidar su educación. Exacto, porque en algún momento vamos a publicar algo que tiene que ver con la anatomía también. Aquí vamos a hablar de todas las ciencias, ¿sí? Hay un dibujo anatómico que hizo Miguel Ángel Buonarroti y la historia está muy interesante. Luego van a ver la publicación y van a poder leer más al respecto. La historia es muy interesante porque así como algunas estudiantes de arte no tenían la oportunidad de ir a Europa a ver estas obras para poderlas copiar, pues a veces había restricciones para copiar o tratar de emular o de entender cómo funcionaba la naturaleza, y eso pasó con los estudios anatómicos. Estaba prohibido disectar personas, cadáveres, para poder ver cómo está conformado el cuerpo humano. Entonces todo tenía que hacerse o con animales o con la imaginación o en fin, había como muchas restricciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en la Academia de San Carlos se recopilaron estas obras que luego ahora podemos ir a ver al museo. ¿Se imaginan cómo sería ir a sentarse enfrente de esta obra y pensar en, ay, cuántos estudiantes
¿Cuántas estudiantes han hecho un dibujo de esto? ¿En qué se fijaron? ¿Nos fijamos en lo mismo? ¿No nos fijamos en lo mismo? ¿Sí? Eso a mí me parece súper interesante, pero vamos a seguir, ¿de acuerdo? Miren, aquí sí puse bien el nombre, ya ven que sí, nada más me equivoqué una vez, no dos. Entonces, bueno, a ver, yo que veo en esta pintura, yo estoy anonadada y la veo ahorita que Mireida estaba hablando, yo en lugar de verla a ella, muy descortésmente estaba viendo la pieza, porque ya cuando la vi en vivo, pues es espectacular. Es una pieza que mide 1,30 de alto, entonces también es grande, es como para admirarla. Y yo me fijé en varios detalles desde el punto de vista científico, ya no necesariamente de las matemáticas, pero miren. Esperen, déjenme regreso. Si se fijan, aquí está la luna, que aquí se ve muy no se nota el detalle, ¿de acuerdo? Yo tomé una bonita foto, o no sé si bonita, pero es una foto, y aquí se ve la luna, se ve redonda, y es una luna llena y se ve un halo alrededor. Y ustedes no sé si han tenido la oportunidad de verlo, es un fenómeno que se ve más fácilmente hacia los polos y donde no hay tanta contaminación. Esta es una imagen de un halo de luna real que se tomó en algún lugar del mundo, y si se fijan, el artista Guillermo hace esta reconstrucción de cómo se ve, ¿sí? Sería interesante saber si la copió de algún lado o si en su momento le tocó que se viera la luna, pero no nada más la luna con su halo, pero no nada más es que me toque la suerte de que lo pueda ver para poderlo representar. En ese entonces, ya estamos hablando finales del siglo XIX, la ciencia ya existe como tal, ya no eran solo filósofos naturales, o filósofas naturales, ya empieza a haber científicos, científicas, y empiezan a separarse las ramas científicas, ¿de acuerdo? Entonces es cuando ya empieza a desarrollarse muchísimo más la óptica. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes una luna llena y tienes nubes alrededor y están las condiciones climáticas necesarias, o sea que hace bastante frío para que las nubes estén llenas de cristales de hielo, entonces la luz se refracta. ¿Sí se acuerdan de esta imagen súper famosísima de Isaac Newton, que tiene a su prisma, tiene la luz y la luz se descompone en diferentes colores, los colores del arco iris? Pues eso le pasa a toda la luz blanca, incluida la luz de la luna. Entonces esta luna no nada más tiene su halo porque sí, tiene todas estas nubes alrededor que seguramente el artista, o al menos yo sí me las imagino llenas de hielo, que son lo que finalmente descompone la luz y hace que se vea este halo alrededor, ¿de acuerdo? Y aquí tengo una hoja, porque acuérdense que a mí me gusta mucho hacer. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado por qué la luna es redonda? ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué las naranjas son redondas? ¿Por qué cuando hacemos una burbuja de jabón, aunque el aro, o no aro, pues aunque la cosa de la que saquemos la burbuja no sea redonda, de todas maneras sale redonda? Pues muy fácil, aquí tengo una hoja de papel que no es redonda, pero si yo la empiezo a doblar y hago literalmente una bolita de papel, conforme voy doblando, pues empieza a tener forma redondeada, pero no necesariamente. Si yo la aprieto y 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 la aprieto, y tengo mucha paciencia o plastilina para que sea menos difícil el asunto, entonces lo que voy a obtener es algo que cada vez se parece más a una bola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué, insisto, la luna es redonda? Porque lo que ocurre con los planetas es que empiezan a acumular. Hay un centro, tienen un centro, su centro de gravedad, y alrededor de ese centro se va acumulando la materia, ¿no? En el caso de nuestro planeta, pues es una materia rocosa. En el caso de los grandes planetas gaseosos como Júpiter, es más, pues eso, gas de muchas composiciones. Y lo que ocurre es que cuando yo empiezo a ejercer la presión por igual en todos lados, entonces voy a obtener una cosa redondeada. No sé si ustedes han tenido, se han fijado, luego los bebés se ven medio deformes por la cabeza, se les aplasta la cabeza. ¿Por qué? Porque la presión no es pareja en todos lados. Y entonces siempre los pediatras nos dicen, es que volteale la cabeza regularmente para que justo que están acostados y se le vaya dando forma redondita.
Entonces, por eso los planetas son redondos. En el caso, por ejemplo, de las burbujas de jabón, el asunto es que el aire quiere tratar de salir de la burbuja, pero el aire de afuera quiere tratar de entrar a la burbuja, porque finalmente tenemos una esfera y entonces la presión es la misma por todos lados y por eso se vuelve redondita. ¿De acuerdo? Déjenme ir un poco más adelante porque si no nos van a cortar y no quiero que nos corten. Dos cosas más que tiene que ver con la luz de la luna, ¿sí? Una es que cuando hay luna llena hay bastante luz. Para que nosotros podamos ver las cosas necesitamos que la luz se refleje de ellas. Si estamos en completa oscuridad no se ve nada. Entonces aquí podemos ver el reflejo de la luna, como Miren nos dijo, que de alguna manera separa lo que está más allá de lo que tengo más acá, pero también yo puedo hablar de cómo puedo ver a estos pescadores aquí justo porque les pega la luna, ¿sí? Ahora, cuando tengo luz, si se fijan, aquí hay muy poquitas estrellas. Si ustedes van, aquí en la Ciudad de México o en las grandes urbes en general casi no hay, no se ven las estrellas porque hay mucha luz. Cuando nos vamos al campo ahí sí se ve la pléyade completa y entonces nos maravillamos por algo que no es muy común ver. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la luz de la luna llena? Inmediatamente se desaparecen, déjenme decirle así, las estrellas, porque justo la luna ahí que me deja ver a los pescadores me impide ver lo que hay en el cielo, ¿sí? Por eso los astrónomos, las astrónomas hoy en día están emprendiendo estas luchas para que se acabe la contaminación lumínica y podamos volver a ver las estrellas otra vez. Háganle un intento, prendan una vela a las 12 del día y van a ver que la luz de la vela se desaparece, no pinta, pero ¿qué tal a las 12 de la noche que se fue la luz en toda la colonia? La luz, esa poquita luz nos ayuda justo a ver lo que tenemos alrededor. Todo depende de qué tanta luz hay alrededor. Y otra cosa que se me hizo también súper interesante, que eso ya tiene que ver con la oceanografía y el estudio de los mares, que también ya tiene más impacto hacia nuestras épocas, es cuando tenemos una luna llena, o una luna nueva, el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de alguna manera. No exactamente, pero más o menos tienen esta alineación. Y entonces lo que ocurre es que así como la Tierra jala a la Luna jala a la Tierra. Claro, está muy difícil jalar a la Tierra completa porque pues es muy masiva, pero el agua que es más maleable, esa sí se puede jalar, ¿no? Se puede, digamos que ofrece menos resistencia. Y entonces cuando tenemos esta estructura o esta conformación de la Tierra, la Luna y el Sol, las orillas de la Tierra o más bien digamos que los mares que quedan en esta línea se jalan hacia afuera, ¿de acuerdo? Y se hace como un óvalo, como el del patio central del Museo Nacional de San Carlos. También pasa cuando no están alineadas, pero digamos que no se jalan en horizontal, déjenme llamarle así, sino en vertical, ¿de acuerdo? Ahora, cuando es en horizontal, a ese fenómeno se le llama mareas vivas, y las mareas vivas es cuando mejores posibilidades tenemos de ir a pescar. ¿De acuerdo? Entonces esos pescadores no están ahí nada más porque sí, se ven bonitos, sino porque es justo cuando pueden tener más oportunidades de pescar muchos peces. ¿De acuerdo? En las mareas vivas. En las mareas muertas, pues ya les decía, cuando la Luna, la Tierra y el Sol están en una estructura diferente y es donde no hay tanta actividad en el mar, entonces no tiene caso salir en ese momento. Entonces también podemos hablar con esta pieza de geofísica y de oceanografía. ¿De acuerdo? Y entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Mire, muchas gracias por estar aquí. Claro. Yo quisiera hablar con ustedes, ya saben que a mí me dan hilo, yo me sigo. Les voy a dejar dos recomendaciones, ¿sí? Una es que a partir del sábado 20 de marzo vayan al Museo Nacional de San Carlos, y si ustedes nos están viendo desde otro lugar de la Ciudad de México, desde otro estado, otro país, pueden visitarlo a través de su página de internet, que es esa, museosancarlosinva.gov.mx, y si quieren también conocer estas piezas de las que le hablé, tanto del tablón como de Luz de Luna en Bayona, pueden revisar el
repositorio del Patrimonio Cultural México, de México, que se llama mexicana.cultura.gov.mx, y no nada más van a ver las piezas del Museo de San Carlos, sino de otros museos de arte. Entonces, todo está ahí nada más para disfrutarlo y sacarle todo el provecho que se pueda. Y pues muchas gracias, Mire, por invitarnos a esto. Yo quisiera seguir hablando, pero el tiempo es un tirano. Pero no, pues muchas gracias y agradecerle otra vez a todo el equipo de Universum. Este vínculo sabemos que ahí está, pero gracias a Universum hemos podido ir teniendo mucho más acceso a la ciencia, los que no nos dedicamos a la ciencia, y verla de una manera más cercana y sencilla a nuestra vida diaria. Y pues bueno, este diálogo entre ciencia y arte ahí está y vamos a seguir explorándolo. Perfecto, pues muchas gracias. Yo soy Claudia Hernández García, soy matemática, este es el Despéjate con Clau, y pues nos vemos el próximo martes con un tema muy interesante que todavía no he resuelto, pero les prometo que en su momento les voy a avisar. Les mando un abrazo, acuérdense que virtuales sí se pueden, síganse cuidando y nos vemos el próximo martes. Chao. Y gracias de nuevo. Gracias. Gobierno de México.